Perfecto. Estamos grabando esta clase. Recuerden que hoy día comenzamos con el módulo 3. Les recuerdo que ustedes tienen disponible una masterclass. La semana anterior no teníamos clase en vivo, sino que ustedes tenían acceso a una masterclass, que es una cápsula grabada, que corresponde también al módulo 3. Entonces, si alguno ya la revisó, se va a dar cuenta que el día de hoy vamos a profundizar mucho más estos temas. Bien. Bueno, primero recordarles que hasta este momento ustedes ya están en condiciones de haber rendido la prueba del módulo 1, que corresponde a la unidad de movimiento. También pueden responder la prueba del módulo 2, que es de fuerza y movimiento. O sea, le agregamos un apellido, ¿cierto? Al movimiento le agregamos las causas del movimiento, que es, por supuesto, la fuerza y los diferentes tipos de fuerza junto con las leyes de Newton. Y recordarles que nos quedan solamente dos módulos para finalizar el bimestre. Hoy día finalizamos el módulo 3 y la próxima semana el módulo 4. Bien, bueno, para comenzar, recuerden que todas nuestras clases tienen un objetivo, tienen un resultado de aprendizaje. Hoy día lo que tenemos que analizar son conceptos relacionados, por ejemplo, con el trabajo mecánico, con la potencia mecánica, con la energía mecánica, cómo se conserva esta energía o qué condiciones deben cumplirse para que se conserve la energía. Y, por supuesto, todo esto está apuntando a que esto se aplique, ya se aplique en lo cotidiano, en lo que uno se desenvuelve el día de mañana. Bien. Tal como ustedes saben, todas nuestras clases siguen una estructura. La clase de hoy tiene cuatro momentos importantes. Primero vamos a hablar un poquito del trabajo y de la energía. Luego nos vamos a centrar en un tipo de energía que es la energía mecánica, que se separa en dos, que es la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Luego vamos a aprender que existen condiciones para que esta energía se pueda conservar. Y finalmente hacemos un resumen como todas nuestras clases. Bien. Primera pregunta. ¿Qué tipo de energía ustedes conocen? ¿Qué tipo de energía, qué nombre ustedes recuerdan con respecto a las diferentes formas que tiene la energía de presentarse en la naturaleza? ¿Recuerdan alguna? Por ahí algunas muy famosas, otras no tanto. Para apoyar esta pregunta, tenemos ahí algunos iconos, algunas imágenes. ¿Les dice algo, alguna imagen, qué tipo de energía podemos reconocer acá? Muy bien, acá tenemos diferentes formas de energía, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la energía solar, ¿ya? La energía solar es la que proviene de nuestra estrella, ¿cierto? Que es el Sol. También muy conocida, la energía eólica. El viento también produce, ¿cierto? Energía, que en este caso es energía eólica, ¿ya? Y tenemos energía química que está presente en los alimentos, por ejemplo, cuando yo quiero hacer deporte, en la mañana me tengo que tomar un buen desayuno para poder consumir esa energía y luego gastar esa energía. Y para qué decir el día de hoy, ¿cierto? En pleno siglo XXI, una de las energías que más utilizamos es la energía eléctrica. Toda nuestra casa, en este momento podemos tener una clase en línea ya que estamos consumiendo energía eléctrica. Bien, entonces, si se dan cuenta, primero tenemos que reconocer que la energía está presente en muchos lugares y de muchas formas diferentes. ¿Ya? Ahora, hoy día no vamos a trabajar todos los tipos de energía porque necesitaríamos muchas horas y muchos días para poder trabajar todos los tipos de energía. Hoy día nos vamos a centrar en un tipo de energía que es la energía mecánica, que es la energía que tiene que ver con el movimiento. De hecho, van a aprender también que la energía mecánica se divide en dos sectores, que es la energía cinética y la energía potencial gravitatoria, que son los dos ejes principales de esta clase. ¿Ya? Entonces, vamos con el primer momento de la clase. Espero que estén todas y todos preparados para comenzar. Primero, ¿qué es la energía? La energía se define como la capacidad para poder realizar un trabajo. Esa es la energía. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando éramos pequeños hablaban de que esta energía no se puede crear. Yo no puedo crear energía. La energía tampoco se puede destruir.
Eso quiere decir que hace 13.800 millones de años, cuando se generó el Big Bang, en ese momento había la misma cantidad de energía concentrada en un punto pequeñito, y la energía que tenemos hoy en la actualidad de todo el universo, de todas las galaxias, de todos los sistemas solares, exoplanetas, ¿cierto? Agujeros negros, etcétera, todo se conserva, todo, absolutamente todo se conserva, ¿ya? Entonces, lo único que puede hacer la energía es transformarse, o sea, la energía sí se puede transformar de un tipo a otro. Por ejemplo, si yo quiero hervir agua, ¿ya? Yo quiero tomarme un café, entonces necesito calentar agua. ¿Qué es lo que yo hago? Ocupo un hervidor que está enchufado, ¿cierto?, a la red domiciliaria, que está conectada en 220 volts, que es, por supuesto, como nuestros enchufes están programados, ¿cierto? Y ojo con esto, no en todos lados tenemos la misma cantidad de voltaje. O sea, si ustedes se compran en el extranjero algún artefacto eléctrico y ahí llegan acá a Chile, ¿cierto? Lo enchufan, es muy probable que se les eche a perder. O si es que de aquí llevan un artefacto, ¿cierto?, a otro lugar, también se les va a echar a perder. Porque en distintos países tenemos distintas fuentes de voltaje. Para que lo sepan, en nuestro país son 220 volts. Bueno, lo importante es que esta energía se transforma. Entonces, como les decía yo, si queremos calentar agua, claro, vamos a tener energía calórica, pero esa energía calórica viene de otro tipo de energía, que es la energía eléctrica, ¿bien? Que es el movimiento de estos electrones, ¿cierto?, que producen corriente eléctrica. Entonces, la energía yo no la puedo crear y no la puedo destruir. Solamente se transforma de un tipo de energía a otro tipo de energía. Y muy importante, como ustedes saben, en física, la mayoría de las magnitudes tienen unidad de medida. Y en el caso de la energía es Joule. Se escribe Joule y su abreviación, ¿cierto?, es la letra J mayúscula. Bien. Entonces, la energía se mide en Joule, se mide en Joule, así se escribe, Joule. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes quieren calcular la cantidad de energía, si les da 100, es 100 joules. Si les da 80, 80 joules. ¿Bien? Entonces, quedémonos con esta definición que dice que la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Pero entonces, ¿qué es el trabajo? El trabajo es solamente cuando yo tomo mi mochila, ¿cierto? Mi maletín y me voy al trabajo. ¿Solamente esos trabajos? No. El trabajo es el proceso en donde yo transfiero energía, ¿bien? Y en específico, el trabajo mecánico tiene que ver con que yo puedo transferir la energía a un objeto para que éste se desplace producto de una fuerza. En palabras más simples, si yo soy capaz de empujar un objeto aplicándole una fuerza, y ese objeto, producto de esa fuerza, se va a mover, inmediatamente ahí yo tengo un trabajo, ¿ya? El trabajo se mide en joules también, ¿ok? Entonces la energía se mide en joules, el trabajo se mide en joules, y más adelante en algunas láminas vamos a encontrar la relación que existe entre la energía y el trabajo. La vamos a desarrollar en esta clase, ¿ya? Entonces, vamos un poco más centrándonos en la parte matemática del trabajo mecánico. Pensemos primero. Acabo de decir que el trabajo tiene que ver con la fuerza, ¿cierto? O sea, el trabajo es una fuerza que se aplica para que un objeto se mueva. O sea, si yo logro mover el objeto, estoy realizando un trabajo mecánico. Entonces, muy simple. ¿Qué datos voy a necesitar para calcular el trabajo mecánico? Justo esos dos datos: la fuerza y la distancia o el desplazamiento que se produjo a partir de esa fuerza. Bien, así es como yo puedo calcular el trabajo, multiplicando, multiplicando la fuerza y el desplazamiento. ¿Ya? Entonces el trabajo es W, ¿ya? El trabajo es work, ¿bien? Y el trabajo se define matemáticamente como el producto, ¿cierto?, entre el vector fuerza y el vector desplazamiento, ¿bien? Necesito la fuerza y necesito el desplazamiento. Solamente para recordar el módulo anterior. ¿Recuerdan la unidad de medida de la fuerza? ¿Alguien lo recuerda? ¿La fuerza en qué se mide? Si la fuerza me da 15, ¿a qué unidad de medida corresponde la fuerza? Si por ahí no lo recuerdan, les voy a dar un, una ayuda. Empezaba con N. Empezaba con N. ¿En qué se mide la fuerza?
Se mide en newtons, ¿ya? La fuerza se mide en newtons. El desplazamiento se mide en metros. Y finalmente el trabajo se mide en joules. Bien, entonces cuando yo multiplico la cantidad de newtons que se le aplica, por supuesto, a un objeto, voy a generar un cierto desplazamiento. Bien, entonces, solo para recordar, porque esto no es de este módulo, es del módulo anterior, la fuerza tiene su propia unidad de medida que es newtons. Bien, y el desplazamiento también se mide en metros. ¿Ok? Ya, entonces recordemos esto. Primero, el trabajo se calcula multiplicando la fuerza y el desplazamiento. Pero, por ejemplo, acá tenemos un ejercicio en donde nos preguntan que yo pueda calcular el trabajo mecánico para que un objeto que está sintiendo fuerzas se mueva 10 metros. Entonces aquí rápidamente ustedes podrían decir, ah, yo ya tengo el desplazamiento. El desplazamiento es 10 metros. Ya tengo un dato, pero me falta la fuerza. ¿Y qué ocurre acá? Si yo tengo dos fuerzas, pero una base a la derecha y otra base a la izquierda, ¿qué había que hacer con esas fuerzas? En este caso, ¿se suman las fuerzas o se restan? Si les doy esas dos opciones, ¿qué me dirían ustedes? La fuerza de 80 newtons con la de 20, ¿se suman o se restan? ¿Qué dirían ustedes? ¿Alguna idea por ahí? ¿Qué se les ocurre si es que están en sentidos contrarios? Si están en sentidos contrarios, tenemos que recordar que las fuerzas se restan. Entonces, si hacia la derecha hay 80 newtons, hacia la izquierda hay 20, tenemos que restar esas fuerzas. Y a esto se le llamaba fuerza neta. Bien, la fuerza neta corresponde a la fuerza total. Bien, entonces en este caso, si yo tengo 80 y 20 newtons, tengo que restar esas fuerzas y la fuerza neta finalmente me va a dar 60 newtons. Entonces, ahora yo sí puedo calcular el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es la multiplicación de la fuerza, siempre es una fuerza, que en este caso es la fuerza neta. Entonces, el trabajo es fuerza por desplazamiento. ¿Cuánto vale la fuerza neta? 60 y el desplazamiento es 10. Entonces, si yo multiplico 60 por 10, de las tres alternativas que tengo ahí, me va a dar 600 joules, que sería la alternativa correcta, ¿cierto? Entonces aquí nos queda muy claro que para poder calcular el trabajo mecánico de un objeto que está siendo afectado por dos fuerzas, o por tres, o por cuatro, o por cinco fuerzas, lo que yo necesito es saber si las tengo que sumar o las tengo que restar. Y solo para recordar el módulo anterior, si las fuerzas van en el mismo sentido se suman y si las fuerzas van en distintos sentidos se restan. Eso es todo. ¿Bien? Entonces, en este caso, el trabajo es fuerza por desplazamiento. ¿Y qué fuerza es? La fuerza neta. Y la fuerza neta fue 60 y fue hacia la derecha. Muy importante recordar si es que la sumatoria de fuerza da hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, el sentido es a la derecha porque la fuerza más grande es la de 80. Bien, entonces si la fuerza más grande es 80, le gana a la de 20 newtons, ¿cierto? Entonces la fuerza neta sería 60 y 60 por 10, 600 joules. Bien, tal como aparece acá. Hasta aquí. Solamente digan si queda claro el ejercicio o tienen alguna duda. Si queda todo claro, continuamos. Si tienen alguna duda, nos detenemos acá y seguimos explicando. ¿Ya? Ahí ustedes me avisan en el chat, por favor. Si queda todo claro, continuamos. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿No hay preguntas? Muy bien. No hay preguntas hasta aquí. Perfecto. Ya, luego tenemos lo siguiente. Existe una posibilidad de que la fuerza y el desplazamiento no estén en la misma dirección. Eso quiere decir que yo puedo aplicar una fuerza diagonal y digo, acá hay que hacer algo diferente. Y sí, matemáticamente lo que tenemos que hacer ahora
no es solamente multiplicar la fuerza por el desplazamiento. Tenemos que además aplicar trigonometría. Bien, entonces, la única diferencia de este ejercicio con esta representación anterior, por ejemplo, miremos este dibujo. Tenemos una persona que está aplicando fuerza, ¿cierto?, a través de una cuerda a un objeto para que se mueva. La fuerza yo veo claramente que se está aplicando en el eje X. Bien, la fuerza sí se está aplicando en el eje X. Y el desplazamiento también se produce en el eje X. Bien, porque el autito que está ahí, ¿cierto? El carrito se está moviendo a través del suelo. Y esa fuerza y ese desplazamiento están en la misma dirección, el eje X. Bien. Entonces, la única diferencia de esta representación que está aquí con la que yo voy a mostrar ahora es que existe un ángulo. Miren, existe un ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. Existe un ángulo. Bien, entonces, el ángulo indica que acá yo tengo que aplicar trigonometría. Y ustedes saben que en matemática, trigonometría se ocupa la función seno, coseno, tangente, bueno, cotangente y muchas funciones más. Y acá solamente vamos a aplicar la función coseno, ¿ya? Entonces, a la multiplicación de la fuerza del desplazamiento le vamos a agregar el coseno del ángulo, ¿ya? Y como ustedes saben, esto ustedes lo calculan con una calculadora, no en este caso tienen que saber el coseno de uno, de 2, de 3, de 180 grados, de 270, no. Es un valor que ustedes pueden obtener en la calculadora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de aplicación en este momento. Supongamos que un objeto se mueve 15 metros. Ahí aparece la distancia y el desplazamiento que recorrió el objeto, 15 metros. Pero la fuerza, fíjense bien, que es 200 newtons, no está aplicada en el eje X, sino que tiene un ángulo. Bien, entonces en este ejercicio, el trabajo no se calcula como fuerza por desplazamiento solamente. En este caso, porque en el dibujo aparece un ángulo, ustedes tienen que además multiplicar por el coseno del ángulo, ¿ya? En este caso por el coseno de 60. ¿Bien? Entonces, vamos a multiplicar. La fuerza es 200 newtons. El desplazamiento es de 15 metros. Y el coseno de 60, ¿ya? El coseno de 60 es un número. Si ustedes ponen en la calculadora coseno de 60, la respuesta es 0,5, es un medio. ¿Bien? Entonces tenemos acá 3000 por un medio. ¿Y cuánto es 3000 por un medio? 1500. ¿Bien? Entonces la respuesta correcta no es 3000, porque alguien podría decir, ah, el profe me dijo que solo debo multiplicar la fuerza por el desplazamiento. Y si yo multiplico 200 por 15, me da 3000. Y yo pondría la alternativa B en este caso, que es 3000 joules. Pero no. Lamentablemente, en este ejercicio no es solamente multiplicar la fuerza por el desplazamiento, sino que además tiene que aplicar el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque existe un ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. Bien, entonces aquí nos queda súper, súper claro que la alternativa correcta sería 1500 joules. Bien, hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Si alguien tiene alguna duda, la escribe en el chat, puede activar su micrófono también. Y ahí vamos a resolver en conjunto, ¿cierto? Si es que tiene alguna inquietud. Si es que no hay dudas, continuamos. ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? ¿Todo perfecto? Sí. Ya. Bueno, tal como lo dijimos en la clase anterior, ¿cierto? Y tal como lo hemos ido mencionando en algunas clases del módulo uno y del módulo 2, los vectores tienen dirección y sentido. Y en base a eso tenemos que recordar que existen algunas situaciones muy, muy, muy particulares, ¿ya? Primero, el primer caso ya lo vimos. Si la fuerza y el desplazamiento van en el mismo sentido, el trabajo es simplemente la fuerza por el desplazamiento. ¿Bien? Pero ojo,
puede ocurrir algo muy, muy, muy particular, que la fuerza se aplique perpendicular. ¿Bien? Perpendicular. Eso quiere decir que es en 90 grados con respecto a la horizontal. O sea, si el desplazamiento es horizontal y la fuerza se aplica de forma vertical, acá el trabajo es nulo. Fíjense bien acá abajo. El trabajo es 0 joules. ¿Por qué? Porque cuando ustedes multiplican fuerza por desplazamiento por el coseno de 90, tienen que reconocer que en trigonometría el coseno de 90, no de 60, el coseno de 90 vale cero. Bien, ustedes pueden ir en este momento a su calculadora y escribir coseno de 90 igual y les va a aparecer cero. Entonces recuerden esto, que también se los pueden preguntar en alguna prueba por ahí. Si la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, el trabajo inmediatamente vale cero. Bien, da lo mismo que valor tenga la fuerza. La fuerza puede valer 1.000.000 de newtons y el desplazamiento puede ser 300 kilómetros. Da lo mismo. Da lo mismo qué tan grande sea la fuerza y qué tan largo sea el desplazamiento. Solamente porque el coseno de 90 vale cero, todo se hace cero. ¿Ya? Entonces, esta es una situación especial en donde la fuerza y el desplazamiento, cuando son perpendiculares, el trabajo se hace cero. Entonces, pensándolo bien, ¿qué ocurriría si la fuerza va en contra del desplazamiento? Entonces pueden decir, pero ¿cómo la fuerza va a ir en contra del desplazamiento? Claro, puede ir en contra. O sea, si yo arrastro un objeto en el suelo, la fuerza de roce va en contra. Y eso lo vimos en el módulo anterior, fuerza de roce, ¿cierto? La fuerza de roce va en contra del desplazamiento, no va con el desplazamiento en ese caso. Bien, entonces, si la fuerza y el desplazamiento están en sentidos contrarios, el trabajo va a ser negativo. O sea, el trabajo sigue siendo la multiplicación de la fuerza por el desplazamiento, pero el valor va a ser negativo. Entonces, el trabajo en vez de que sea 500 joules, el trabajo va a ser menos 500 joules. ¿Bien? Entonces acá, por ejemplo, el trabajo de la fuerza de roce es negativo porque va en contra del desplazamiento. Bien, entonces, hasta aquí. Vamos a retomar la idea. Primera situación especial, si la fuerza y el desplazamiento van en el mismo sentido, el trabajo es positivo. Segunda situación especial, si la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, el trabajo es 0 joules. El trabajo es nulo, el trabajo es cero. Bien. Y por último, si la fuerza y el desplazamiento están en sentidos contrarios, el trabajo siempre va a ser negativo. Bien, tal como aparece acá. ¿Por qué? Porque si van en sentidos contrarios, el coseno de 180 es -1. Entonces el trabajo va a tener un valor que va a ser negativo. Bien, ya. Entonces, vamos a ver si pusieron atención en lo que acabo de decir. Ya. Acá nos preguntan por el trabajo que realiza el peso de una mochila. Ya. Entonces, supongamos que la mochila tiene 80 newtons. Perfecto. 80 newtons hacia abajo. Hacia allá va el peso. Y dice que el estudiante recorre 10 metros. O sea, hacia allá recorre 10 metros. Entonces, acá, si el peso vale 80 y el desplazamiento vale 10 y yo quiero calcular el trabajo en este caso podría ser 0 joules. ¿Qué creen ustedes? ¿Es verdadero? ¿Es falso? Sí, muy bien, Luis, muy bien. Es verdadero. ¿Por qué? ¿Cómo yo dibujé ahí los vectores? Recuerden que ustedes por el módulo anterior saben que el peso siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, siempre, ¿ya? Y el desplazamiento en este caso dice recorre 10 metros en un parque, estamos siempre considerando el eje X. ¿Cuántos grados hay entre la fuerza y el desplazamiento? Exactamente 90 grados.
Y cuando los vectores son perfectamente perpendiculares, el trabajo es cero. Así que muy bien, Luis, muchas gracias por responder. En este caso, es verdadero que el trabajo que realiza el peso en la mochila es cero. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir con el último concepto de la primera parte de la clase. Recuerden que son 4 momentos de la clase, vamos todavía en el primero. ¿Ya? Potencia mecánica. La potencia es algo que está muy popular en estos días de invierno, porque los artefactos que funcionan para calefaccionar la casa, o no sé, pensemos en un escaldazón o en el hervidor eléctrico, una estufa eléctrica, todos esos artefactos tienen mucha potencia. Entonces, cuando viene este frío de invierno, en donde tenemos que capear el calor, ¿cierto? O sea, capear el frío de alguna forma, con calor, lo que necesitamos es ocupar estos artefactos eléctricos que lamentablemente consumen mucha energía porque tienen mucha potencia, ¿ya? Entonces, la potencia es la división entre la energía y el trabajo, ¿cierto? Por el tiempo, ¿ya? Y la potencia se mide en watts, ¿bien? De hecho, ustedes pueden determinar cuál es la potencia de cada uno de esos artefactos en la casa y pueden saber cuánto gasta. Por ejemplo, mira, esta ampolleta tiene tantos watts y uno sabe que el kilowatt hora hoy en día está a tal valor y con eso nosotros podríamos calcular cuánto estoy pagando por cada hora que esa ampolleta está prendida. Bien, entonces, así uno puede identificar cuánto gasta cada artefacto eléctrico. Entonces, uno podría poner un cartel y dice, ya, esto está gastando 200 pesos por cada hora o por cada minuto. Ya, y uno puede ir calculando, entonces uno ahí va moderando, ¿cierto?, el consumo. Entonces, por eso les digo que el término de potencia mecánica es algo que hoy en día es muy popular. De hecho, en los medios de comunicación se habla mucho de la potencia mecánica y de la potencia, ¿cierto?, de los artefactos eléctricos, porque por eso nosotros tenemos un consumo de energía eléctrica más grande en el invierno y por eso sale más caro, ¿cierto? Cuesta mucho más económicamente, ¿cierto?, en invierno que en los días de verano. Bien. Entonces, tal como le acabo de decir, la potencia es la razón, ¿cierto? Miren, volvamos atrás. La potencia es la razón y en matemática la razón es la división, ¿ya? La potencia es la división entre el trabajo y el tiempo, ¿ya? O sea, cuánto trabajo se realiza, ¿cierto?, en un tiempo determinado. O también, o también, la potencia podría ser la energía partido por tiempo. ¿Por qué a mí me sirve tanto el trabajo dividido por el tiempo o la energía dividido por el tiempo? Porque ambas se miden en joules. El trabajo se mide en joules, la energía se mide en joules. Y joules dividido por segundo es un watt. Entonces, si yo digo que un artefacto tiene 12 watts, ¿qué significa? Significa que el trabajo mecánico es de 12 joules en cada segundo. Cada segundo que transcurre de tiempo se está realizando un trabajo de 12 joules o se está consumiendo una energía de 12 joules. Ya se puede mirar desde las dos perspectivas, ¿cierto? O se realiza un trabajo de 12 joules en cada segundo o se consume una energía de 12 joules en cada segundo. Puede ser cualquiera de las dos. Bien. Entonces, volvemos atrás. La potencia es la división de dos valores, joules y segundos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hay una grúa que está levantando un objeto y en base a eso, nosotros sabemos que realiza un trabajo de 1225 joules en 2 segundos, ¿bien? En base a eso, ¿cuál sería la alternativa correcta? La potencia sería 1225 watts o 2450 watts o 612,5 watts. Alternativa A, B o C. Solamente respondan A, B o C. Muy bien, Luis, perfecto. En este caso, la potencia se define como la división entre el trabajo y el tiempo.
el trabajo es 1225 y se divide en la cantidad de segundos, que es 2. Y 1225 dividido en 2 es 612,5 watts. ¿Bien? Esa es la cantidad de potencia que tiene esta grúa. ¿Bien? Entonces, si pudiéramos rotular, tal como lo hace el refrigerador, la lavadora, ¿cierto? Que viene rotulado qué cantidad de potencia es la que tiene. Finalmente, nosotros podríamos ponerle a la grúa 612,5 watts de potencia. Esa es su potencia, ¿bien? Porque puede realizar un trabajo de 1225 en 2 segundos. Entonces, ¿qué es la potencia? En un segundo. Realiza 612,5 joules de trabajo en cada segundo, que es lo mismo que 612,5 watts. ¿Bien? Es lo mismo. Por eso la alternativa correcta era la C. Muy bien, Luis. Perfecto. Ya, llega la parte final de la primera parte de la clase. ¿Ya? Son 4. Vamos a la primera. Acá necesito que identifiquemos, ¿ya? Que identifiquemos si es que lo que aparece acá es trabajo, potencia o energía. Miren, primer, primer enunciado. Una persona empuja, ojo, empuja, ¿ya? Una persona empuja una caja con una fuerza, ¿bien? Esa fuerza vale 500 newtons, ¿bien? Esa fuerza hace que este objeto se mueva, ¿bien? ¿Ya? Se mueva una cierta cantidad de metros, ¿ya? Que en este caso es 2,5 metros, ¿ya? Ahí tenemos la cantidad de distancia y finalmente esto genera una energía final, ¿ya? O en este caso se transforma una energía o se gasta la energía, ¿cierto? Y cuando hablamos de un objeto al que se le aplica una fuerza y ese objeto se desplaza, fuerza por desplazamiento, ¿qué era? ¿Trabajo, potencia o energía? A, B, C o D. ¿Cuál es la alternativa correcta? ¿Fuerza por desplazamiento era trabajo, era potencia o energía? Primero, muy importante identificar conceptos porque ustedes van a tener que responder esto en la prueba del módulo 3, ¿ya? Va a aparecer un enunciado y ustedes tienen que identificar si corresponde a trabajo, potencia o energía. En este caso, corresponde al trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo se define como la fuerza por el desplazamiento. Ese es el trabajo. Y en este caso, ¿qué dice el enunciado? Que se aplica una fuerza de 500 newtons y se mueve 2,5 metros. Si a un objeto se le aplica fuerza y se mueve, finalmente el concepto aplicado acá es trabajo. ¿Bien? ¿Y qué era el trabajo? Un gasto de energía. ¿Bien? Segundo concepto, veamos si podemos identificarlo. Una persona levanta una caja, ¿cierto? Y en 3 segundos, ¿ya? A partir de que esta caja de 3 kilos, ¿cierto? Se levanta a una altura de 1,5 metros, en 3 segundos genera 14,7 watts. ¿Y qué eran los watts? Los watts hablan de trabajo, de potencia o de energía. Recuerden que el trabajo tiene una unidad de medida, la energía tiene también su unidad de medida y la potencia también tiene su unidad de medida. En este caso, tal como se los dije antes, para que lo recuerden, nuestros artefactos eléctricos tienen una potencia. El microondas, el hervidor, la lavadora tienen una potencia. Muy bien, Luis, perfecto. La potencia se mide en watts. Entonces, en este caso estamos hablando de la potencia. Eso es lo que se está preguntando, ¿ya? Entonces, tal como se los dije, en la prueba del módulo 3 que tienen que rendir ahora ya, em, antes de que tengamos la clase del próximo martes, ¿cierto? Que es la última del módulo 4. En esa prueba ustedes tienen que identificar con un enunciado si es trabajo, si es energía o si es potencia. Así de simple. Bien, chicos, hemos cerrado la parte número 1 de la clase. Nos vamos a centrar ahora en el segundo momento de la clase que tiene que ver con la energía mecánica.
Primero les quiero contar que la energía mecánica se divide en dos: energía cinética y energía potencial gravitatoria. Bien, primero, no sé si ustedes habían escuchado antes el concepto de energía cinética, pero la energía cinética solo se tiene cuando un objeto está en movimiento. Por ejemplo, en este momento, como yo estoy sentado en una silla, ¿cierto? Con respecto al suelo, yo no tengo energía cinética, ¿bien? Yo tendría que ir a comprar pan, ir al supermercado, ¿cierto? Ir al metro. Yo necesitaría moverme para tener energía cinética, ¿ya? Entonces, la condición para que exista energía cinética es que el objeto esté en movimiento. Entonces, cuando un objeto, vamos a suponer un objeto, está en reposo, su energía cinética siempre es cero. ¿Ya? La energía cinética también se define como K, que lo vamos a ver ahora, es cero joules. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede calcular la energía cinética? Como acabamos de decir, que tiene que ver con el movimiento, sí o sí, en la fórmula tiene que estar la velocidad. Y no solamente la velocidad, sino que también está la masa. ¿Bien? Entonces la energía cinética se puede calcular multiplicando un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Eso es lo que necesitamos nosotros para poder calcular la energía cinética de un objeto. Entonces necesitamos solamente dos datos: la masa y la velocidad. ¿Qué hay que hacerle a la masa? Multiplicarla por un medio. ¿Qué hay que hacerle a la velocidad? Elevarla al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí estamos aplicando, por supuesto, harta matemática. Bien. Entonces, por ejemplo, si este ciclista tiene una cierta cantidad de kilos, podemos decir, no sé, 80 kilos. ¿Bien? Y se mueve, por ejemplo, a 2 metros por segundo. ¿Ya? Supongamos esto. Un ciclista tiene 80 kilos de masa y se mueve a 2 metros por segundo. Si yo les pregunto por la energía cinética que tiene este ciclista, ustedes tendrían que decir, la energía cinética es un medio por 80 por 2 al cuadrado. ¿Cuánto vale la mitad de 80? 40. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4 por 4 es 16. Entonces la respuesta sería 160 joules. Bien. Esa es la cantidad de energía cinética que tiene este ciclista. Este ciclista, por tener 80 kilos de masa y por moverse a 2 metros por segundo, tiene una energía cinética de 160 joules. La mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso es todo. ¿Ya? Ahora, ojo, porque va a ocurrir en algunos casos que un objeto tenga una energía cinética inicial y otra energía cinética final. ¿Ya? Entonces a la final le vamos a llamar K y a la inicial le vamos a llamar K sub cero. En física y en matemática, por lo general, los inicios se le pone un cero abajo de la letra, ¿ya? Se dice K sub cero, ¿ya? Es un subíndice. Entonces, el trabajo el trabajo que se realiza a un objeto que cambie su velocidad, porque acá estamos diciendo que primero tiene una velocidad, después tiene otra velocidad. Por ejemplo, un auto que está acelerando o un auto que está frenando, tal como lo vimos en el módulo 2. Cada vez que nosotros identificamos un objeto que tiene distintas velocidades, lo que yo tengo que hacer siempre es restar, ¿ya? Yo necesito restar la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Bien? Siempre el trabajo se va a calcular como energía cinética final menos energía cinética inicial, que es lo que vamos a aplicar inmediatamente ahora con un ejercicio de aplicación. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos un objeto de 10 kilos, en donde su rapidez primero es de 20 metros por segundo, y luego ese mismo objeto de 10 kilos tiene una rapidez de 80 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, ojo, con estos datos, porque aquí tengo 10 kilos,
y acá tengo 10 kilos. ¿Bien? Con estos datos, que son 10 kilos y 20 metros por segundo, podría calcular la energía cinética inicial. Y aparte, como después nosotros tenemos otra velocidad, ¿cierto? Que aumentó 80 metros por segundo, vamos a tener una energía cinética final, ¿ya? Entonces, les voy a dar 2 minutos, 2 minutos para que puedan calcular la energía cinética inicial y la energía cinética final. Y ahí me van diciendo en el chat si pudieron llegar a la respuesta. Primero vamos a calcular la energía inicial, luego la energía final y recordar que al final, cuando yo tenga los dos datos, hay que restarlos. Siempre es la diferencia de energía. Ya entonces, desde este momento, 2 minutos. Háganlo en su cuaderno, veamos si es que llegamos a la respuesta correcta. Ya, les di el tiempo suficiente para poder responder a esta pregunta. Primero, ¿cuánto les dio la energía cinética inicial? Podríamos hacer acá el cálculo de 1 medio por 10 por 20 al cuadrado, ¿ya? Entonces por aquí dicen 2000 joules, veamos, 20 por 20, 400, ¿cierto? Tenemos 400, 400 dividido en 2, 200, y 200 por 10, 2000. Perfecto, 2000 joules. Muy bien, Luis, lo hiciste súper bien. Esa es la energía cinética inicial. Ya, pero ¿cuánto nos da la energía cinética final? En este caso sería 1 medio por 10 por 80 al cuadrado. Ya tendríamos 1 medio de 10, ¿cierto? Por 8 por 8, 64. Se duplica la cantidad de cero y tenemos la mitad de 10 por 6400, ¿cierto? Entonces tendríamos 64.000 dividido en 2, que sería 32.000, ¿sí? Ya ahí a Luis le dio 2000 joules la energía inicial y ahora nos da la energía final 32.000 joules. Entonces miren, este objeto primero tenía 2000 joules. Vamos a dar por aquí arriba. Y después tenía 32.000 joules. Pero a mí no me están preguntando ni la energía inicial ni la energía final, ninguno de los dos. Me están preguntando por el trabajo. ¿Y cómo se calculaba el trabajo? La energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y si yo resto 32.000 menos 2.000, la respuesta es 30.000. ¿Bien? Y aquí llegamos a la respuesta correcta, así que muchas gracias a las personas que respondieron, ¿cierto?, en su cuaderno cuánto vale la energía final y cuánto vale la energía inicial. Entonces, para resumir, el trabajo, el trabajo se calcula como la energía final menos la energía inicial. ¿Bien? En este caso era 1 medio de m por la velocidad final al cuadrado menos 1 medio de m por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Ya? Era la final menos la inicial. Eso es todo. ¿Ya? Y como les dije antes, la energía mecánica se divide en dos, en la energía cinética y la energía potencial gravitatoria, ¿ya? La energía potencial gravitatoria, tal como su nombre lo dice, como habla de la gravedad, tiene que ver con que un objeto esté a una cierta altura.
O sea, si hablamos de condiciones, la condición que debía seguir la energía cinética era que tenía que estar en movimiento, no puede estar quieta, no puede estar en reposo. La condición que necesita la energía potencial gravitatoria es que esté a una altura, no puede estar en el suelo, tiene que estar a 1 metro de altura, 2 metros de altura, etcétera. Necesita una altura, porque si la altura es cero, no tiene energía potencial gravitatoria. Ahora, ¿cómo se calcula la energía potencial gravitatoria? A partir de tres datos, de M, de G y de H. ¿Qué significa M? La masa. La G, ustedes ya saben, ¿cierto? Que es la aceleración de gravedad, lo vimos en el módulo anterior, y H va a ser la altura, ¿ya? Pero ojo, porque si yo recuerdo el módulo 2, la fuerza peso es mg. Entonces, mientras más peso, más energía potencial gravitatoria vamos a tener. Por eso es directamente proporcional, ¿cierto? Si es que se los preguntan, ustedes ya saben que mientras más peso tiene un objeto, más energía potencial gravitatoria va a tener, ¿ya? Entonces, M por G por H. La energía potencial gravitatoria, en vez de llamarle K, le vamos a llamar U, ¿ya? Es para no ponerle E a todo, ¿ya? Entonces, si hablamos de la energía cinética, es la letra K. Si hablamos de la energía potencial gravitatoria, es la letra U. Y ambas tienen su propia fórmula. La cinética es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial gravitatoria es m por g por h. ¿Bien? Son dos fórmulas diferentes. Ahora, muy importante. Así como yo puedo calcular el trabajo a partir de la diferencia de energía, en el caso de la energía potencial también es la diferencia. Lo único distinto acá es que el trabajo para levantar un objeto va a ser negativo. ¿Por qué podríamos decir que es negativo? Fíjense bien, el peso apunta hacia abajo. La caja, ¿hacia dónde la estoy moviendo? Hacia arriba. Y si el peso va para abajo y la caja va para arriba, ¿cómo era ahí el signo? El signo es negativo. Por eso ustedes van a encontrar, ¿cierto?, que el teorema del trabajo de la energía potencial es negativo, ¿ya? Primero, vamos a identificar algunos conceptos físicos que una de las cosas que va a aparecer mucho en la prueba del módulo 3, ¿ya? Si se deja caer una piedra que tiene 2 kilos de masa desde una altura de 2 metros, ¿qué energía tiene? ¿Tiene energía cinética esa piedra o tiene energía potencial gravitatoria? ¿Qué responderían ustedes? Energía potencial, muy bien, Luis. La energía potencial gravitatoria es U igual a M por G por H. Entonces, si hablamos de cualquier objeto que esté a una cierta altura, inmediatamente tiene energía potencial gravitatoria. Acá no dice que esa piedra se está moviendo, ¿cierto? Dice que una piedra se deja caer, o sea, que está a una altura, ¿ya? Todavía no dice que se está moviendo. Obviamente después se va a mover cuando ya la dejamos caer, ¿ya? Pero en el momento que está a una cierta altura de 2 metros, ahí tiene energía potencial gravitatoria, ¿ya? Ya. Siguiente identificación de conceptos físicos. Un niño de 20 kilos empieza a correr, ¿ya? No, miento. Se mueve en una bicicleta, no, no está corriendo. Tiene la ayuda de una bicicleta. Ese niño se empieza a mover a medio metro por segundo, ¿verdad? Como dice acá, 0,5 metros por segundo. Y si yo les pregunto, ¿qué tipo de energía tiene ese ciclista, ese niño ciclista, ese mini ciclista? ¿Ustedes responderían que tiene energía cinética o tiene energía potencial gravitatoria? Si es que obviamente la bicicleta está en el suelo, ¿cierto? No estamos subiendo un cerro, solamente se mueve en línea recta. Perfecto, energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía cinética es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía cinética solamente necesita movimiento para que se tenga ese tipo de energía, ¿ya?
Perfecto, chicos, nos estamos acercando ya al tercer momento de la clase que tiene que ver con la energía mecánica. Entonces, para ir cerrando la primera parte y la segunda parte, hasta aquí, ¿dudas o todo claro? Si está todo claro y no hay dudas, vamos a continuar con la tercera parte de la clase. Así que ahí les voy a dar un minuto para que me puedan escribir en el chat si es que tienen alguna duda. Si es que no, yo por supuesto voy a ir identificando que va quedando todo absolutamente claro, así que muchas gracias. Ya, acá vamos a estar eh, analizando, no sé si ustedes han tenido esta experiencia adrenalínica de estar en un cerrito, en una bicicleta, en un skate, por ejemplo, y uno empieza a bajar. ¿Qué es lo que ocurre? La persona que está aquí arriba tiene una cierta altura, ¿cierto? Entonces, ese ciclista, tiene energía potencial gravitatoria. Bien. Pero ¿qué ocurre a medida que va bajando? ¿El ciclista se va moviendo más lento o se va moviendo más rápido? ¿Qué creen ustedes? ¿Se va moviendo más lento? ¿Se va moviendo más rápido? Aquellos que han tenido esa experiencia adrenalínica de estar en una bicicleta a una cierta altura, de dejarse caer, uno, yo lo puedo decir por experiencia propia, ¿cierto? Incluso es más cuando uno está en los juegos de entretenciones, ¿cierto? Uno se da cuenta que a medida que uno va bajando, va cada vez más rápido, ¿ya? Entonces, ¿por qué va cada vez más rápido? Va cada vez más rápido porque va disminuyendo su altura. Entonces, si uno disminuye su altura, pierde energía potencial, pero la energía no se pierde. Entonces, tiene que ganar otra forma de energía. Entonces, si uno va cayendo, uno va bajando, va disminuyendo su energía potencial gravitatoria. En el mismo momento que la energía potencial gravitatoria disminuye, inmediatamente la energía cinética aumenta, porque son inversamente proporcionales entre ellas. Si una aumenta, la otra disminuye. Pero acá existe una condición muy especial, que esto sí o sí se tiene que dar en ausencia de roce. O sea, si ustedes ven una situación, ¿cierto?, en donde dicen, no, mira, esta carretera tiene roce, la energía no se conserva. Así que, ojo chicos, ¿ya? La energía siempre se conserva, pero siempre y cuando que no exista roce. En el momento que existe roce, ya dejamos de tener una conservación de la energía. La energía no se va a conservar porque se va a perder en forma de calor. Recuerden que el roce, o sea, si ustedes en este momento tienen las manos frías, ¿cierto? Uno las frota, uno tiene una sensación, ¿cierto?, de calor porque efectivamente el roce produce energía calórica. Bien, entonces a partir de la energía mecánica, que es el movimiento que yo le genero a mis manos, inmediatamente hago aumentar la temperatura y eso genera calor, ¿ya? Entonces, pensemos en dos situaciones. Pensemos en el ciclista cuando está en la punta del cerro y después cuando está en el suelo, ¿ya? Entonces, a esto le vamos a llamar inicial y a esto le vamos a llamar final, ¿bien? No consideremos eso porque es un término como intermedio, ¿ya? Inicialmente, este ciclista tiene una energía potencial inicial y una energía cinética inicial. La suma de esas dos energías tiene que ser exactamente igual a la energía que tiene este ciclista al final, o en el caso 2 o en el punto 2, ¿cierto? Porque esto tiene una energía potencial gravitatoria y tiene una energía cinética, ¿ya? Entonces, la suma es la que se mantiene. Todo lo inicial tiene que ser igual a todo lo final. Pero cuando hablo de todo, hablo de la suma. Ya siempre hablo de la suma de la energía potencial gravitatoria con la energía cinética. Ya siempre es la suma. ¿Ok? Ya, con respecto a esto, energía inicial y energía final. Queda claro que siempre que un tipo de energía disminuya, la otra siempre va a ir aumentando, ¿cierto? Queda claro eso, ¿sí? ¿Sí?
¿Vamos bien entonces? ¿Todo claro? Perfecto. Ejercicio de aplicación. Miren, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de subirse a las montañas rusas, ¿cierto? A juegos de entretenciones. Y podríamos considerar que no existe fuerza de roce, ¿ya? Acá dice, si en todo el trayecto entre el punto K, punto L, punto M y punto N, que están a distintas alturas. Ahí se nota claramente que son diferentes alturas. Una es más, ¿cierto? La otra es menos. Tiene distintas alturas. Pero acá finalmente nosotros identificamos que, o la pregunta es, si es que la energía mecánica se conserva o no. ¿Qué creen ustedes? ¿En K hay más energía que en L o hay la misma energía? ¿Ustedes responderían esto verdadero o falso? En ausencia de roce, ¿se conserva la energía o no se conserva la energía? Verdadero, excelente, Luis, excelente, muy bien, ¿ya? En este caso, si no existe fuerza de roce, muy bien, María Los Ángeles, muy bien. Si no existe fuerza de roce, esto tiene que decirse explícitamente. No es que uno tenga que adivinar si hay roce o no hay roce, lo tiene que decir explícitamente el enunciado. Cada vez que ustedes den un ejercicio en donde no existe fuerza de roce, la energía mecánica siempre se va a conservar, siempre, ¿ya? Siempre se va a conservar, ¿ok? Muy bien, chicos, acabamos de cerrar los tres primeros momentos de la clase, ya vamos a hacer un resumen y un cierre. Es importante que recuerden lo siguiente. Vamos a recordar, primero, ¿de qué hablamos? De trabajo. El trabajo es fuerza por desplazamiento, ¿bien? Ahora, si tiene ángulo, ustedes saben que tienen que agregarle el apellido, ¿cierto? Que es poner coseno del ángulo. Eso lo vimos al inicio de la clase, ¿bien? Pero también hablamos de potencia. Y la potencia es trabajo partido por tiempo, ¿bien? Entonces, cuando uno quiere averiguar qué artefacto eléctrico en su casa es el responsable de que suba tanto en el invierno la cuenta de la energía eléctrica, bueno, revise la potencia del hervidor eléctrico, del escaldazón, de la estufita, ¿cierto? Identifiquen qué potencia tiene y se van a dar cuenta quiénes son los culpables, los verdaderos culpables de que uno pague tanto a fin de mes, ¿cierto? En estos meses de invierno, ¿ya? Luego, hablamos de la energía mecánica. La energía mecánica, ustedes saben que es la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Entonces, acá identificamos que la energía cinética se puede calcular por el movimiento y tiene una fórmula muy particular. Un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial gravitatoria no tiene ni cuadrado ni tiene fracciones, ¿cierto? Es simplemente m por g por h. Bien, ahí está la otra formulita. Y por último, el último momento de la clase hablamos de la conservación de la energía. La energía no se conserva siempre, ¿ya? La energía solo se conserva con un tipo específico de condición que es sin roce, ¿ya? Si no hay roce, la energía mecánica se conserva. Pero ojo, ¿por qué se conserva? Porque si la energía cinética aumenta, la energía potencial disminuye, ¿ya? Entonces, para que la energía mecánica se conserve, tiene que ocurrir eso. Tiene que ocurrir que una energía aumente y la otra energía disminuya. No existe otra opción, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño resumen, no se vayan porque es muy importante lo que voy a mencionar ahora. Primero, en este módulo hemos aprendido acerca del trabajo, acerca de la energía, tanto cinética como potencial, y obviamente que son magnitudes que permiten analizar los movimientos de los objetos a partir de las fuerzas. O sea, aquí sí aplicamos lo que hemos visto en el módulo uno, que era el movimiento, y en el módulo 2, que era la fuerza. Y combinados nos dan el trabajo. ¿Bien? Y obviamente esto nos ayuda a ir cerrando ya, por supuesto, el módulo 3. Aquellos que todavía no han visto la masterclass, recuerden que
esta clase o este módulo se divide en dos. Se divide en una clase que no es en vivo, que es una masterclass, es una cápsula que se envió la semana pasada. Recuerden que ustedes tuvieron toda la semana para poder ver esa masterclass. Si alguien no la ha visto, no se preocupe, la puede ver porque está grabada y está, por supuesto, disponible. Y la segunda parte es esta clase en vivo, ya que, por supuesto, también está siendo grabada. Les recuerdo que esta clase se la voy a enviar en anuncios, va a estar el link de la clase para que puedan ver la grabación. Ustedes saben que en la nube están todas las grabaciones de todas las clases, tanto del módulo uno, módulo 2 y del módulo 3. Y les recuerdo, muy importante, que he visto que no todos han respondido a las pruebas. Al día de hoy debería estar listo el M1, la prueba del módulo uno, la prueba del módulo 2 y desde ahora en adelante hasta el próximo martes podrían responder el módulo 3, ¿ya? Entonces, la próxima semana, cuando tengamos nuestra última clase, todos deberían tener ya estas tres pruebas rendidas. Les recuerdo también que las pruebas las pueden rendir cuantas veces quieran, siempre se va a considerar el puntaje mayor, así que no se preocupen si es que en algún momento alguien se equivocó, ¿cierto? Porque ustedes pueden hacer todos los intentos que ustedes quieran y en base a eso ustedes van a poder ir avanzando, ¿cierto? Para acercarse al fin del bimestre, ¿ya? Así que yo por lo menos me quedo muy contento. Les voy a dar un minuto para que me digan si es que tienen alguna última pregunta en el chat. ¿Ya? No se vayan todavía. Voy a responder las últimas preguntas. Y si no hay preguntas, por supuesto, vamos a ir dando cierre a la actividad. No se vayan, recuerden que cuando yo cierre la clase va a aparecer inmediatamente una encuesta que les pido por favor que la respondan porque eso nos ayuda por supuesto a ir identificando si es que les gusta la clase, si es que se entiende todo, si es que vamos aprendiendo en conjunto para poder por supuesto presentarnos al examen de una excelente forma, ¿ya? Así que espero que haya quedado todo muy claro, ¿ya? Todo muy claro. Veo que no hay preguntas, así que me voy despidiendo. Muchas gracias chicos por participar, de verdad. Muchas gracias por ser puntuales en la hora de llegada y también por quedarse siempre hasta el final de la clase, ¿ya? Muchas gracias María de Los Ángeles por su comentario y en este momento les va a aparecer una encuesta, así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana, sí, en una clase en vivo, ¿ya? Que estén muy bien. Adiós.